Hola, buenos días. Soy Europa y estamos aquí para hacer una entrevista a Laura Fuentes, que es la directora general de Juventud en Canarias. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, la primera vez que estoy en tu despacho. Bueno, te voy a hacer primero que estudias. Yo estudié Sociología. Hice la licenciatura, fue la última generación de licenciaturas antes de que empezara el grado, el Bolonia y todo esto. Y cuando acabé la carrera en 4 añitos, estudié en el país, o sea, la carrera la hice en La Laguna, en la Universidad de La Laguna. Después hice el máster de Relaciones Internacionales en el País Vasco, en la Universidad Pública de Leioa. Quería hacer el doctorado, pero es verdad que por cuestiones económicas básicamente no pude hacerlo. Me volví a Canarias, empecé a trabajar, a buscar trabajo y acabé trabajando en el Parlamento de Canarias, y el resto de la historia más o menos ya la conocen porque estoy aquí, ¿no? Pero eso fue lo que estudié, y la verdad que la sociología a mí me gustó mucho. Y cuando hacía sociología también estudié bastante de animación social, dinamización social o comunitaria, pues cositas que tenían que ver y que me ayudaban a tener trabajos de verano y cositas así. ¿Y de qué trata exactamente la sociología? Pues la sociología es como la eterna pregunta. Creo que nos quedamos los 4 años de carrera preguntándote para qué sirve la sociología. Es que mi hermano estudia sociología también y que siempre me preguntaba, ¿y qué es eso? Y nunca lo sabía exactamente por responderlo. Claro, porque es que depende igual de la persona, de la corriente, ¿no? Para mí es el estudio de lo social, es decir, no de las personas individuales como psique individual, ¿no? Como persona y demás, sino de forma social. Obviamente ninguna de nosotras es igual o no es tan igual cuando está individual en su casa, en su habitación, con su cabecita y su corazón, que cuando estás en común, ¿no? En lo colectivo. Y en lo colectivo pasan cosas, ¿no? Como el sistema económico, nuestra historia, nuestro pasado, la política, la cultura, o sea, los medios de comunicación de los que veníamos hablando, ¿no? Entonces, sociología, lo bueno que tiene es que tiene todas esas ramas. Tiene sociología de la comunicación, estudias incluso cómo la comunicación le sirve a lo social, pero cómo lo social sirve también a la comunicación, ¿no? Cómo los medios pues, pueden manipular o llevar una tendencia, o cómo se refieren, por ejemplo, a un acto como puede ser la guerra, ¿no? O cómo es el propio trabajo pues, político pasado por lo mediático. Lo político igual, puedes estudiar historia, pero también puedes hacer proyección de lo que va a pasar sabiendo lo que ha pasado y cómo son las personas, ¿no? Es decir, sabiendo un poco, conociendo esa psique colectiva. La cultura igual, es decir, la cultura, la antropología, nuestra historia es una muestra de un montón de generaciones, ¿no? Que socialmente han tenido pues, una identidad o una forma de ser y que ha ido cambiando, a veces por la tecnología, por los avances científicos. Al final todo eso es social. O sea, tú puedes llevarlo mejor o peor en tu cabecita, pero hay una parte importante de cómo la sociedad avanza. Por ejemplo, se ven temas de igualdad, ¿no? Hace 30 años la igualdad ocupaba un espacio muy pequeño y predominaba, obviamente, pues el machismo y el hombre en la familia, una familia estructurada tradicional. Ahora estamos en un avance social, ¿no? Que no es individual, aunque también, sino colectivo, donde pues, las mujeres están en una condición más de igualdad. Creo que eso es lo que a mí me enamora de la sociología y sirve para un montón de cosas. O sea, es verdad que después te puedes especializar en mogollón de ramas, pero lo más importante es que tienes esa mirada amplia, ¿no? De estudiar, en vez de medicina, que estudias el cuerpo humano, ¿no? Y algo muy concreto, en sociología lo abarcas todo, y después yo conozco gente que trabaja de miles de historias, porque te da como mucho bagaje, ¿no? Yo creo que eso es lo que a mí me enamoró de la sociología, por lo menos. Pues qué guay la sociología. ¿Y de qué te encargas exactamente en Juventud? Pues diría que me encargo de las políticas juveniles a nivel canario, pero eso es como decir todo y nada, ¿no? Porque es verdad que después en tu día a día hay mucho que son reuniones, papeleo, firmas. Pero bueno, es que antes de todo, de que nosotros veamos el final de los proyectos, nacen con reuniones. Claro, siempre cuando es un producto, ¿no? Por ejemplo, una infografía, nos vamos de viaje o hacemos esta actividad o inauguramos esta revista con Aspercan o cualquier otra cosa, antes de eso pues siempre hay llamadas, reuniones, expedientes, firmas, burocracia. Como pasa en Aspercan, antes de actividades, pues ellos tienen... Bueno, yo ahora ya estoy en la Junta General y sí que hacemos reuniones y ellos siempre se tienen que reunir ya para octubre y tal, y ellos siempre están Claro,
una cuestión de presupuesto, los márgenes legales que tienes, ¿no? Conocer gente y valorar pues, los proyectos, ¿no? Técnicamente, si los proyectos son viables, si son interesantes, si afectan o no a la población juvenil, si afectan a las líneas estratégicas que tiene la Dirección General de Juventud. Es verdad que una parte importante de nuestro trabajo es esa, otra parte importante también ha sido la Ley Canaria de Políticas de Juventud, que entra ahora en el Parlamento y se debate la semana que viene. Y bueno, estamos contentas porque es verdad que es un proceso muy largo, ¿no? Casi 3 años de proceso participativo, mejorar la ley que teníamos, hacerla concreta, escuchar a todo el mundo y sobre todo ponerle líneas transversales y que supusieran un cambio con la anterior ley, ¿no? Es decir, que en juventud podamos hablar de medio ambiente, de cultura, de movilidad, de personas con discapacidad o con diversidad funcional, que todas las personas migrantes, ¿qué digo yo?, de cualquier rama científica o social, humanidades, todas las personas jóvenes se sintieran que estuvieran incluidas en esa ley. Para mí eso era muy importante y que se hiciera política para todas, no solo para las jóvenes más vulnerables o no solo para jóvenes universitarias, ¿no? Sino intentar pues, que todas tengan opción de empleo, mejorar su calidad de vida, mejorar su participación en la vida pública, ¿no? Y por otro lado que haya financiación para políticas de juventud, no para hacer cosas para jóvenes, no para un par de actividades, sino para políticas que tengan un sentido, un objetivo o una meta, ¿no? Es decir, no es solo empoderar a la gente joven o no solo entretenerla un rato, sino es que eso pues, no sea puntual, sino tenga un continuo y que sobre todo que haya personal técnico a todos los niveles institucionales, es decir, en lo municipal, en lo insular y en lo autonómico, que apoye y acompañe a la gente joven y por tanto haga políticas para la gente joven o con la gente joven, ¿no? Para eso se necesita presupuesto y se necesita personal. Exacto, personal y presupuesto. Sin personal da igual el presupuesto que tengas porque no lo vas a poder ejecutar o no será factible o continuado, evaluado. Y sin presupuesto, pues sí, da igual que haya personal porque no podrá hacer lo que le gustaría, sino lo que pueda, ¿no? Parches y demás. Así que esa es mi labor. Pues complicada, ¿no? ¿Y qué inquietudes tenías de pequeña? De pequeña tenía mogollones. A mí siempre me han gustado mucho todos los temas culturales y demás, y siempre he tenido como esa vena artista que nunca he podido todavía terminado de desarrollar. Siempre he tenido esa vena académica que también me gusta mucho, pero que por otro lado creo que aleja mucho el academicismo exagerado, ¿no? Sí. A la población. Es decir, parece que la universidad va en un rumbo y después la sociedad realmente pues tiene otras preocupaciones, otras inquietudes, está hablando de otros temas y no siempre van al mismo ritmo. Entonces eso me hizo quizás alejarme de cierto academicismo también y entender que al final la universidad, el conocimiento es una herramienta más, ¿no? Y debe serlo de la sociedad, ¿no? Como ciencia popular. Hay muchas maneras distintas de informarse. Entonces, de pequeña siempre he sido una chica como muy revolucionaria o luchadora o así, siempre iba en contra de las injusticias, ¿no? Y de determinadas luchas. Yo empecé mucho con el tema de igualdad, el tema de la participación juvenil, el tema de los estudios, ¿no? El Bolonia y demás, el tema de la lucha también contra la ley del aborto, que en su momento quería imponer la derecha, ¿no? De prohibir a las mujeres abortar, cuando nadie tiene que decirnos lo que hacer o lo que no, pues a ti no te influye, es decir, simplemente es la libertad de las mujeres de tomar una decisión, ¿no? Y eso pues me ha llevado también a seguir pues intentando en esa lucha utópica, ¿no? De intentar mejorar las cosas para la gente, que día a día pues es difícil y no siempre se consigue lo que una quiere, pero bueno, por lo menos siempre estamos ahí y no solo para decir pues estamos en contra de ciertas cosas, sino estamos persiguiendo que haya una mejora social en Canarias, ¿no? Que es lo que yo quiero al final. ¿Y cómo ves el futuro en tu área? Pues el futuro me gustaría ser un poco más positiva porque es verdad que hay un envejecimiento, ¿no? Del personal, por ejemplo, mi dirección general, que en los próximos años o legislaturas se va a ir mucha gente que lleva muchos años y tiene mucha experiencia. Si yo supiera, mi niña, ya tú no yo qué sé. Ojalá. Claro, entonces por esa parte me da pena, por otra parte es una oportunidad que empiece mucha gente joven con ganas, que quiera aprender, que quiera empezar proyectos nuevos, entonces siempre tienes esa ambivalencia, ¿no? Es positivo y negativo a la vez y dependerá, ¿no? De una administración pública que defienda los puestos públicos, el personal, que les dé oportunidades también a gente joven, ¿no? Y ese es el mayor reto, ¿no?
si el futuro pues está comprometido, ¿no? O hay una crisis y se recorta personal, pues eso pasaría mucha factura, ¿no? Y sobre todo pues cumplir un poco la ley, que espero que se apruebe de aquí a final de año, ¿no? Que es esta que llevamos trabajando 3 años, y al final cumplirla, que no solo que quede bonita en el papel, sino pues aumentar, como yo he hecho estos años, el presupuesto, seguir aumentando el presupuesto, seguir aumentando en personal, en políticas, en colaboración con otras instituciones. Ese futuro pinta bien, ¿no? Es decir, yo creo que hay muchos municipios que han dejado de hacer tantas actividades pues, de barra libre, por decirlo de alguna forma, y hacen cada vez actividades más comprometidas con el medio ambiente, con la cultura, con los jóvenes a nivel local. Y espero que permanezca esa opción, ¿vale? Que se puedan hacer todos los conciertos y todas las fiestas que queramos, pero incluso eso se puede hacer con un concepto diferente. Ahora nosotros tenemos una fiesta que se llama Dale, de perreo feminista, y se puede hablar de igualdad, se puede hablar de eliminación de la violencia machista, bailando reggaetón. Se puede bailar reggaetón sin hacer letras machistas, y se puede bailar sin necesidad de que nadie nos diga por qué te pones esa falda y mueves así el culo, ¿no? O sea, creo que todas las actividades de juventud y diría de sociales se pueden enfocar pues siendo conscientes con nuestro territorio, siendo conscientes con la vulnerabilidad social que padece un montón de gente joven, y esa es un poco pues la meta, ¿no? Y en eso creo que sí soy positiva, ¿no? Creo que cada vez se hacen menos actividades que sean pues solo bailar o solo hacer skate o solo... se pueden hacer más cosas. Bueno, ¿cuáles son los principales problemas y cómo se abordan? Pues ya me lo has estado contando. Bueno, yo creo, o sea, para la juventud creo que los dos grandes, sí, varios de los problemas que tiene son la vivienda, ¿no? El independizarte, el alquiler y demás por los precios. Eso obviamente sin regulación de los precios del alquiler y vivienda pública social con un porcentaje de más para la gente joven. Voy a decir que la inserción laboral en nuestro colectivo es complicada. El otro de los temas que te iba a decir es el tema del empleo, ¿no? Las jóvenes al final tenemos un problema de precariedad, sueldos bajos, temporalidad, incertidumbre que no te permite pues ni alquilar un piso, ni tener un proyecto de vida. Y el tercero, que no menos importante, igual es el más importante, diría que es el tema de la salud mental, que es verdad que ahora que, bueno, igual está más de moda, siempre ha sido importante, pero ahora por lo menos se habla más. Y ahora nos falta el segundo paso, invertir más, tener más proyectos de salud mental, que llegue a los institutos, a los coles, a los padres, a las madres, a las empresas. Y ahí nos toca a la administración pues dar un paso adelante, ¿no? Poner más personal profesional sobre el tema, y que al final sea un poco transversal, ¿no? Igual que el empleo es transversal, igual que la igualdad es transversal, pues la salud mental lo debe ser. Y al final los tres van unidos, ¿no? Si tú no tienes una casa y no te sientes independiente o no puedes hacer tu proyecto, tienes problemas de salud mental. Si tú no tienes trabajo, no tienes ni salud mental ni puedes tener un alquiler. Entonces, no se puede arreglar solamente una cosa. Sí que hay que invertir más en salud mental. En el plan de salud mental de Canarias, por ejemplo, hay que dar más pasos, pero también tienes que regular el precio del alquiler. No la discapacidad aún, así que... Claro, es que, por ejemplo, ese tipo de temas, ¿no? Es decir, que además después dentro de las Sí, jóvenes... me ha dado la discapacidad, pero no tengo 33 y estoy todavía en la lucha. Pues tienes que seguir en la lucha. Muchos años en la percal ya, pero aún así voy al Príncipe Felipe y todavía no sé cómo... Es difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, en derechos sociales el sistema de discapacidad y dependencia lleva muchos años de retraso. Le ha faltado digitalización, ha faltado personal, y es verdad que, bueno, ahora intentamos... Conocimiento sobre la Asperger, porque vas ahí y la entrevista que te hacen es corta y suficiente para conocer tu realidad Asperger, que realmente no es algo que en 2 horas te pueda dar. Sí, que hay otro tipo de diversidades, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor pues, en 15 minutos tienes las respuestas y no hay problema. Y yo creo que hay que individualizar o personalizar la atención. En ese sentido, creo que la administración siempre ha ido mucho más lenta, ¿no? Igual que ha faltado personal, o se ha notado la precariedad, ¿no? De los recortes de personal, se nota el envejecimiento, la brecha digital incluso, ¿no? Que ha generado también problemas, y la empatía de que haya personal que entienda que cuando va una persona pues debe ser atención presencial, no siempre vale lo telemático, no siempre es toma este papel, firma aquí, te hago 3 preguntas y te vas, ¿no? Porque no ha habido una educación, yo creo, emocional, por ejemplo, ¿no? Pues ni en los trabajos, ni en el cole, ni en los institutos, que nos haga acercarnos también a las discapacidades diferentes, ¿no? A la mayoría de esta gente no la han formado en
mira, si viene una persona con silla de ruedas hay que hacer esto, si viene una persona ciega hay que hacer esto otro, si viene una persona con algún tipo de trastorno mental o lo que sea, pues hay que hacer esto. No tienen esa especialidad, son administrativos como los mismos de juventud, que tampoco saben de estos temas, ¿no? No, y también dentro de las PERGES, Hay es diferentes algo grados. muy, sí, y es muy novedoso, entre comillas. Y bueno, Pues ahí nos toca a ustedes desde las entidades, ¿no?, que llevan este tipo de temas, sensibilizar a la población en general y también hacer programas o proyectos, ¿no?, de educación y concienciación, por ejemplo, dentro de la administración. Aquí, por ejemplo, tenemos dentro del Centro Atlántico de Juventud los carteles con las imágenes para que sea más fácil entrar. Cuando ves el baño ves también un cartelito y no simplemente pone aseo. Y nosotros hemos intentado tener esa sensibilidad, ¿no?, de pues, accesibilidad con las sillas de ruedas, tener un huerto ecológico urbano para personas con discapacidad. Pues eso creo lo que tienen que hacer, en la medida de sus posibilidades, todas las instituciones. estamos intentando hacer también, tenemos un proyecto que se llama, ¿cómo se llama el proyecto? Pictogramas, ¿no? Picteando la ciudad. Picteando la ciudad. Y ahí hemos estado en centros comerciales, en las 3 islas, hemos estado, Qué bueno. hemos hecho visitas. Pues aquí en Juventud fuimos las primeras. Pionera. Sí. ¿Y cómo estás en contacto con la juventud? Pues diría que en el día a día, en Instagram, sobre todo, y yo lo uso mucho, me gusta mucho. Yo también. Es muy divertido y te acerca mucho a la gente, ¿no?, a tener un feedback a través de las historias y lo que sea. Y bueno, yo intento ser muy accesible, ¿no?, de que me envíes un correo y te contesto, me mandas un audio y te contesto, me envías un Instagram y te contesto. Y intento reunirme pues, con todos los colectivos que pueda, todas las entidades, empresas que trabajan con jóvenes. Son muchas y por eso tengo la agenda siempre petada. Pero es verdad que intento ser eso, accesible y ir también a donde van la gente joven. También porque me considero joven, ¿no? Y sigo yendo pues, a conciertos, verbenas, fiestas, culturas, actividades deportivas, todo tipo de cosas. Sí, aparte de las procesiones, Yo a procesiones no voy, ahí no me puedes decir que me verás. ¿Alguna te he visto? Yo a las que voy son a las de mi pueblo, a mi romería, pero yo no voy a la procesión, yo voy a la fiesta. Tú ahí Yo eso de ir detrás de los santos y demás, eso no, ahí no me gusta estar. A mí me gusta estar con la gente. Si me gusta ir a una procesión la veo con la gente en la calle y no dentro de la procesión, Sí, ¿no? es verdad, ¿no? Cuando entonces veo procesiones y no te veo a ti, veo a tu compañero. Yo creo que es importante, ¿sabes?, diferenciar los espacios en ese sentido, y a mí lo que me gusta es estar cerca de la gente y por tanto es donde voy a estar siempre, ¿no? Tú y todos tienen que estar cerca de... Debería. Tienen que... Porque al final no... Se supone que somos servidores públicos, ¿no? Se supone que trabajamos para la gente. Y si no conoces a la gente o estás donde está la gente, pues no puedes trabajar para ella. Esa es mi modesta opinión. Pues gracias. Nada, gracias a ustedes por la entrevista y por querer conocerme un poquito más.